ser ahorita que estamos en vivo y en directo, si no, pues ya sabe que los comales ahí se quedan. Le agradecemos mucho al maestro en ciencias con especialidad en desarrollo sustentable, geólogo, exdirector técnico de Conagua, asesor en medio ambiente y miembro de la mesa de agua de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Lucas Antonio Oros Ramos, que por segunda ocasión nos acompaña aquí en el estudio, y vamos a hablar de las lluvias que ha habido en el estado, que pues nos tienen sorprendidos, gratamente sorprendidos, aunque ha habido tantos accidentes, ¿no? Desafortunadamente. Muy buenas tardes, gracias. Bien, buenas tardes. En primer término, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes para compartir esta información que de alguna manera es información que genera la Conagua. Sí. Es la fuente, digamos, oficial, y sí publican la información diariamente. Pero es fácil, es difícil interpretarla. Sí, así Yo ya es, me quedé clavado porque a veces son datos duros o los espacios son reducidos, y sí, y como ya es una normalidad para ellos, piensan que todo el mundo lo puede entender. Lo plantean de manera muy técnica, entonces, ¿no? quizás haga falta un poco un lenguaje ciudadano. Así es. en esos conceptos. El pensar en que está lloviendo en nuestro estado, que ha llovido más que otros años, pues es algo positivo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Esta agua que está cayendo, ¿a dónde se está yendo? ¿Se está aprovechando? Explíquenos con peritas y manzanas. Como siempre yo trato de poner las cosas en contexto para entendernos bien. Sonora, como sabemos, es una zona desértica. Sí. Aquí nos llueven en promedio 360 milímetros, a nivel nacional 740. Siempre hay que tener muy precisos los datos. Nos llueve la mitad que en el resto del país. Entonces eso es importante. Más sin embargo... Nos decía que Sonora y Baja California eran son los últimos. Sí, los últimos dos de todo en la tabla son los últimos estados en lo que menos llueve. Me quedó muy grabado. Y eso es una realidad que tenemos. Por eso a veces nos asustamos mucho con las lluvias de verano, porque pensamos que ya es una región que llueve mucho. ¿Sí? Entonces, pero fíjense, este verano, junio, que llueven 12 milímetros, nos llovieron 44. O sea, 3 veces la media de junio. Entonces empezó muy bien el verano. Luego llegó el mes de julio y se rebasó la media de julio. De 88 milímetros que llueven en promedio en todo el estado, se registraron 93. Es un promedio de todas las estaciones. Y ahorita en el mes de agosto, que es un mes que le llueven 89 milímetros, ya van cerca de 63 milímetros. Entonces, a como vaya, como vienen los pronósticos que ahorita acertadamente dieron a conocer, pues va seguramente a rebasar la media de agosto, ¿no? Y eso nos va a traer como resultados el sistema de almacenamiento de las presas, que eso es muy importante para lo que pueda pasar en el estado. Nuestro sistema de presas, las principales presas, que son 9, son las principales presas que le da seguimiento diario a la Conagua. Hay muchas más en el estado, ya son presas medianas o chicas. Sí. Pero de esas presas que tenemos, de esas 9, ¿no? De esas 9 principales, tienen una capacidad de almacenamiento de 8.380 millones. Esa es la capacidad de almacenamiento de las presas. Cúbicos. De millones de metros cúbicos. El día de hoy tienen 2.958, estamos al 57% del sistema. Okay. ¿Sí? Entonces, más sin embargo, si comparamos con el año pasado, todavía traemos un déficit de 368 millones. ¿Sí? O sea, hay un pequeño déficit porque la época en que más se recuperan las presas es a partir de julio, agosto y septiembre. ¿Sí? Entonces estamos como digamos a mitad del verano. Estamos al día 15, nos queda mes y medio, lo que es 15 días de agosto y todo el mes de septiembre para que termine, digamos, la época de verano. Entonces en el verano, otro dato importante, nos llueve el 66%. De toda la lluvia que cae en el estado de Sonora, el 66% nos cae en el verano. Por eso es tan importante el verano para nosotros. Oiga, en los últimos días pues se ha mencionado mucho, al mentado monzón como ocasionador de lluvias, ¿no? Sí. Han planteado que no es un término nuevo, pero se ha puesto de moda. Porque cada ratito nos están diciendo, pero defínanos qué es, porque verá cómo nos preguntan a nosotros. Ok, el monzón es un fenómeno que es generado por el viento cálido y húmedo que proviene ya sea del Océano Atlántico
o ya sea del Océano Pacífico. Okay. En este monzón de este año ha sido más eficiente el monzón del Pacífico. Okay. Por eso el problema en Nuevo León. Okay. Entonces, aquel no está activo el de acá. Entonces, hay tres factores o ¿Se tres contrapone uno al mecanismos. otro? Cuando uno está aquí, el otro Pudieran no puede. contraponerse, Sí. pudieran contraponerse. Más sin embargo, el fenómeno de lluvias de esta semana está asociado a un evento que va a llegar de qué lado. Ok. De la parte de Texas, de esa zona nos va a llegar este evento de lluvia que están pronosticando. ¿Y le va a pasar a los hermanos regios o no? Y le va a ayudar a ellos y vienen lluvias muy importantes para Sonora, de acuerdo a lo que dice el Servicio Meteorológico, Sí. lo que dice Protección Civil y Todos están todo el mundo que coincidiendo, hace ¿no? pronóstico meteorológico está coincidiendo, ¿no? Ok. Pero como te digo, viene de allá, ¿no? Entonces, hay tres mecanismos que causan los monzones. Uno, el calentamiento de la parte continental de la Tierra y el enfriamiento diferencial de la superficie del agua del mar. Okay. El agua del mar está un poco fría, la tierra está un poco caliente. Ese es un mecanismo. La segunda, la desviación del viento. Este fenómeno es resultado de un efecto que se llama Coriolis. Eso quiere decir que la rotación de los vientos, la rotación de la Tierra, perdón, en el hemisferio norte circula hacia la derecha y en el hemisferio sur circula al revés. Entonces, al circular hacia la derecha, hace que la humedad del Pacífico entre hacia el continente, ¿no? En este caso hacia Sonora, Sinaloa y hasta la sur de los Estados Unidos, porque a ellos, por eso se le llama monzón de Norteamérica, ¿eh? Entonces, de los tres, ese podría ser el más... El más importante, En este momento. la rotación que sucede en esa época del año, ¿no? Okay. Entonces hay un intercambio de energía entre donde el agua cambia del estado líquido a gaseoso y luego pasa de gaseoso a líquido. O sea, la temperatura del mar, está el mar, se evapora gaseoso, se hace líquido, se hace gaseoso otra vez en las nubes y luego precipita. Okay. Bueno, pero ahí, entonces en esa época de verano, ¿qué sucede? Tenemos lluvias breves, torrenciales, que no son muy continuas, inician todos los años entre junio y julio. No siempre tiene la misma intensidad del monzón. A veces llega hasta septiembre. ¿Y de dónde deriva la palabra monzón? Es una palabra árabe, mausin, que quiere decir estación. Sí, ¿y el monzón tiene que ver los vientos o nada tiene que ver? Tiene que ver los vientos. Ah, ok. Es la rotación de los vientos que giran hacia la derecha Porque en ha el Pacífico. habido unos vientos que yo creo no se habían presentado. Sí, pero se refiere más a vientos de humedad provenientes del Pacífico. Ok. Que si hay humedad y hay bajas presiones, al entrar esos vientos al continente, generan las lluvias que están pasando. Okay. Entonces, en el monzón, aquí en Sonora, nos dejan 235 milímetros de lluvia en promedio. Okay. Sí. ¿No? De los 360 que les comentaba, casi el 70% nos deja el monzón. Okay. ¿Sí? Entonces, es muy común, como les decía, que hay veces que el monzón es muy activo en el noroeste de México y es poco activo en el noreste, que es el Golfo de México, sí, que es donde está Nuevo León, toda esa parte, ¿no? No se pudiera medir lo que significa, lo que han significado estas lluvias, digo, porque ya nos dijo la capacidad o cómo están las 9 presas las que se están monitoreando, pero ¿qué tanto significa en los hogares? Porque yo creo que desde que llueve, pues nos ahorramos la regada y eso, pues ahorramos mucha agua, Sí, ¿no? claro que sí, por supuesto que ayuda, influye en eso, ¿no? Pero antes de contestarle un poquito, termino lo del monzón, sí, para decirles que al desierto de Sonora se le considera un desierto húmedo por la gran cantidad de lluvia monzónica que reciben. Si bien es una zona desértica, sí, es una zona que llueve poco, pero cuando llega el monzón lo beneficia, y de los desiertos del mundo se le considera un desierto húmedo por esa cuestión del monzón. Por eso es bien interesante. Entonces el monzón no es más que la estación de verano. Okay. Nos pregunta una comalera si es mito o realidad que cuando llueve en el verano el invierno viene más frío. No necesariamente, Okay. no necesariamente, pero sí es muy importante porque en el otoño-invierno llueve el 26%, o sea, se complementan. Sí. Y en el estiaje, que es de marzo a junio, solamente el 7%. O sea, si tenemos un buen verano y un mal invierno, vamos a tener un problema en el estiaje.
en los meses de abril, mayo y junio, ¿no? Entonces sí se combinan, pero no necesariamente que... Hay años que han sido buenos los dos. Y nos traen lluvias importantes. Pero fíjate que hay un punto que sí quisiera comentarles sobre la vulnerabilidad de este tema de las lluvias de verano. Para mi gusto, y es cuestión de ver las noticias, los sitios más vulnerables en Sonora es Nogales, es el Valle de Guaymas en Palme y el Valle del Mayo en la parte de Guatabampo. Son las tres zonas más vulnerables que... Me refiero a vulnerables que cuando se presentan estos eventos hay desgracias personales, no solamente materiales, a la infraestructura, sino hay pérdidas de vidas humanas. Sí, porque la infraestructura hay en todos lados, sí, pero por ejemplo en Hermosillo cae una lluvia importante, sí, se inundan las calles y todo. Y baches, sí. Pero aparte de eso, ¿no? Pero Nogales es de riesgo, pues este último evento hubo... Creo que 3 personas que fallecieron, ¿no? Voy a anunciar una serie de obras que supuestamente podrían mitigar un poco. Se requiere mucha infraestructura porque Nogales es una ciudad que básicamente está construida en los cerros. Y las calles, los arroyos, que antes eran arroyos, ahora son calles pavimentadas. Entonces, cada vez que llueve, en cuanto llueve el agua empieza a correr. No se infiltra. Entonces, toda el agua corre por las distintas calles que son arroyos y llegan al colector y todo se junta. Y todo se va hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, curioso porque como que hay un río que viene de Estados Unidos, ¿cruza Nogales? Al revés. Nace en México. Nace en México. Nace ahí donde está el aeropuerto más o menos de Nogales. Y ahí, que son a la línea, son 11 kilómetros. Entonces, ahí nace, pero le vienen llegando arroyos por los dos lados. Sobre todo el famoso arroyo tecnológico que le llaman, que es el que sale con más agua y que genera más problemas, ¿no? Entonces todos vienen, se juntan al colector central, que es donde está la garita. Por ahí, por abajo de la garita, pasa el canal revestido que está cubierto y ahí va todo. Por eso las víctimas muchas veces terminan del otro lado. Terminan ahí vehículos, gente. Nogales es, para mi gusto, el sitio más vulnerable en Sonora. Lo que se aprovecha es solo lo que llega a las presas y lo de los ríos, el resto del agua. Y ya bueno, el agua superficial llueve, corre por los ríos, llega a las presas, pero mucha agua se infiltra a los acuíferos. Es el agua más importante que tenemos. Hermosillo se abastece en gran parte de agua subterránea, tiene más de 100 pozos con que se abastece. Tiene la presa Molinito y Independencia, pero al final la fuente importante es el agua subterránea y esa es la que se recarga a través de las lluvias y de los escurrimientos. Por ejemplo, el agua que está en la presa ahorita solamente si la vamos a aprovechar. El agua que está en la presa, casi 40 millones en el Molinito y otro volumen importante ya acá en la Belardo. En la Belardo tenemos del orden de 5 millones ya de metros cúbicos. Y esa solamente la aprovecharemos por filtración. Es únicamente para el uso público. Ya que se estabiliza un poco, porque trae muchos sólidos, ya que se estabiliza un poco, el organismo operador ya la puede utilizar. Y el molinito también lo utiliza a través de un acueducto. Ahorita vamos a tener esos buenos volúmenes para la ciudad. Pero en el caso de la Belardo, por ejemplo, es solamente lo que se filtre y dé a los pozos que están ahí en la zona aledaña. También va a la potabilizadora. La usan las dos formas. Se infiltra, los pozos de la Sauceda, que son como 10, 15 pozos o más, se recupera. Y ahí están bombeando. Es un sistema. Entonces las lluvias sí son una bendición por todos lados. Las lluvias, por supuesto, sobre todo en esta región árida, que tenemos este monzón. Que lo esperan con muchas ganas en los Estados Unidos, en Arizona, en Colorado. O sea, esto va a impactar hasta allá. Este monzón activo, no todos los años es igual. ¿Desde cuándo no teníamos aquí en Sonora algo como lo que se está presentando ahorita? Que usted tenga conocimiento, que recuerde desde cuándo. Pues mire, el año 2020 fue la peor sequía histórica de los últimos, digamos, casi 60 años. El 2020. Para Sonora. Para el estado de Sonora. El más lluvioso fue en 1984. Cuando derramó la presa Rodríguez, me acuerdo, que corrió, que no había canal, no había canales y la presa se llenó y fue todo un espectáculo, ¿no? El 84. Y en el 94 también. Y en el 94 repitió. Sí, porque fue el año que yo llegué, me acuerdo. Bueno. Me llegaron al río y me fui. Pero en ese entonces ya estaba el canal.
Ok, sí, ya está el Y canal. ya existía la presa del Molinito. Ok. Entonces ya había un poquito más de control, como Ujú. está ahorita, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, el más peor el 2020 y este 2022 consideramos que a como va, que va a llegar a lo normal o un poquito más. Ah, ok. Creo que O sea, va pudiera bien. romper récord entonces este 2022. Todavía le falta. Todavía le falta. Todavía ok. le falta. Habría que ver cómo cierra septiembre Sí. y habría que No, ver y habría que invierno. ver lo que viene el miércoles, ¿no? Que se supone que viene fuerte. que sí, y sobre todo hay que tener Pues la temporada de ciclones y huracanes que siempre nos pegan las colitas, pero el año pasado ni uno, ¿no? ya van 2 años que no llegan. 2 años que no 2 años llegan. que no llegan. Entonces, normalmente, de acuerdo a la estadística que tiene Conagua, nos llega un huracán cada 2 años y medio. Entonces, pues ya toca, Ya Ya toca. toca, ya sí. toca, ¿no? Probablemente, entonces, a ver Inician qué en pasa. septiembre los huracanes, Inician ¿no? en agosto. Ah, en agosto. En ok. agosto, En pero el mes de más incidencia, de más huracanes, es septiembre. Septiembre, Y luego sigue octubre, que también llega. sí. Entonces, te digo, faltan Septiembre, octubre. esos eventos, ¿no? Que son Muy bien. importantes. Pero también tiene algo más que platicarnos, Lucas. Sí, miren, existen muchas asociaciones, una de ellas es la Asociación Mexicana de Hidráulica, donde están agremiados todos los ingenieros que manejan tema de la hidráulica, ¿no? A nivel nacional. Aquí en Sonora a mí me toca representar a la asociación. Ok. Sí, entonces el próximo 27 y 28 de octubre vamos a realizar un precongreso, porque en noviembre hay un congreso nacional en Mazatlán. Ah, qué Pero suave. se hacen Ah, qué suave, como dije. sí, se Ya hacen algunos alborotada yo. previos. Sí. Aquí en Hermosillo toca 27 y 28. Ahí vamos a hacer algunos paneles, por ejemplo, va a haber un panel de desalación. Ah, qué interesante. Vamos a buscar expertos, gente que le entienda el tema. Vamos a hacer un panel de investigadores. Pues también se va a ver ejes temáticos como la seguridad hídrica, la innovación y tecnología en el agua, hablar sobre medio ambiente y desarrollo sustentable, y otro tema muy importante que es el agua en la agricultura y el uso público urbano. Ah, o sea, pues que se saben explique los bien. temas, ¿eh? Sí, yo les mando el póster ahí para que Sí. lo Sí, tengan. es lo que andaba buscando aquí para Y compartir un poquito con la para gente. estarlo nosotros anunciando. Así es. Y yo me quisiera echar una vueltecita porque el tema de la desalación me Sí, interesa. ese va a ser un tema interesante. Es un Sí. panel, vamos a buscar expertos, conocedores y Ojalá que lo expliquen así como para que que lo nos- entendamos los simples sea- mortales. Son varios, ¿no? con Tienen lenguaje ciudadano. 14 precongresos va a tener. Ah, sí, mira, ya viste. Aquí Sí. estoy encontrando en Facebook. Ahí estamos nosotros casi al último. Sí, y después Baja California sería el pendiente y ya después van a Al Mazatlán nacional, a así juntarse es, todos en sí. diciembre o qué. En noviembre es el nacional. En noviembre también es el Sí, nacional. sí, es que en ok. diciembre ya está muy helada el agua del mar. Ya no conviene andar en bikini. Está rico todo el año. Oiga, y en el tema de desalación, pues en Sonora se han hecho algunas obras. Están jalando como debieran. Ahorita en las pruebas. lo que están haciendo. No sé realmente, sé que ya inauguraron la de Guaymas. la más grande que hay en Sonora, es la de la Guaymas del Cochorit, que tiene una capacidad de 200 litros por segundo, ya la inauguró el gobernador. Supongo que está operando, ¿no? Yo fui recientemente a Guaymas y todavía no registraban así como con fuerza pues que haya sido exitosa, ¿no? Pues no sé, la verdad, ahí sí habría que checar, ¿no? Habría que preguntarle a la CEA. A ver, preguntarle a la CEA, pues está muy complicado. Y la CEA en Guaymas gusta. Un lío, un embrollo. Así es. Pues le agradecemos mucho por estar con nosotros y explicarnos con peritas y manzanas. Lo vamos a volver a invitar, No. maestro.